bonito. I studied Spanish Yo estudié español. because it's a language that I really wanted to get my arms around. Ese ha sido un lenguaje, una lengua en la que realmente he querido abrazar. Because I was trying to understand a lost piece of Jewish history. Porque siempre he estado tratando de entender una parte perdida, una pieza perdida de la historia judía. Do you know that half the Jewish citizens in Israel are Spanish? ¿Sabía usted que la mitad de los ciudadanos en Israel son Hispanic? Hispanic. Son hispanos. A little over 50%. Un poquito más del 50%. Israel had a president, his name was Simón Peres. Israel, really? Yeah. See, we just started. And, Israel tuvo un presidente que se llama Simón Pérez. In fact, the current prime minister of Israel, his name is Benjamin Netanyahu. De hecho, el recientemente, por cierto, primer ministro de Israel se llama Benjamin Netanyahu. His father was a famous professor in Israel. Su papá era un profesor muy conocido en Israel. And his area of expertise was in Sephardic Jewry, Spanish Jews. Ok, y este hombre, su estudio, su especialidad era precisamente estudiar la cultura hispano-judea. ¿Sí? When I drove here from Dallas yesterday, cuando manejé ayer de Dallas hacia aquí, on Interstate 45, en la avenida 45, en Freeway, I passed a city called Centerville. pasé una ciudad que se llama Centerville. Anyone ever heard of Centerville ¿Quién ha before? escuchado acerca de Centerville? Levante su mano, por favor. The reason why it's called Centerville is because it's in the center of Leon County. La razón por la que se llama Centerville es porque precisamente está en el centro del condado de León. Anyone ever heard of Leon County? ¿Alguien ha escuchado del condado de León? It's named after Nuevo León. Y precisamente tiene su nombre, sus orígenes le pusieron el nombre de acuerdo a Nuevo León. When the Spaniards came to the New World, cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo, they began in the Caribbean and then into Veracruz, Mexico. entraron por el Caribe y siguieron navegando hasta Veracruz, México. There was a man named Luis Carvajal. Y había un hombre llamado Luis Carvajal who secured permission from the crown to go up north. Que consiguió un permiso de parte del rey para poder viajar hacia el norte and expand new territories. Y explorar nuevos territorios. The area that he superintended was called Nuevo León. Y esa área que la cual él se encargaba, supervisaba, se llamaba Nuevo León. It went from Galveston, Texas to Amarillo, Texas. Iba desde Galveston hasta Amarillo, Texas. South to Monterrey, Mexico. Y bajaba hasta el sur, hasta Monterrey, México. That's what this place was originally. Ese es el primer lugar originario en cuanto a sus bordes. And the governor of the colony, his name was Luis Carvajal. Y precisamente el gobernador de todo ese sector, esa colonia de tantos kilómetros, era Luis Carvajal. When the Inquisition came to Mexico, cuando llegó la Inquisición a México, they caught up with Luis Carvajal. Precisamente se encontraron con Luis Carvajal. And he and over 160 members of his family. Y él, tanto él como más de 160 miembros de su familia were murdered by the Inquisition. Fueron asesinados por la Inquisición. Why did they kill him? ¿Por qué lo mataron? Because they were Jews. Porque era judío. Sephardic Jews. Porque era un hispano judío. When the Inquisition overran the Iberian Peninsula, cuando la Inquisición alcanzó a llegar a la península ibérica, many of the Sephardic Jews were afraid because they had to convert to Catholicism or die or leave. Muchos de estos hispano-judíos
murieron porque tenían que o convertirse al catolicismo o morir. Many converted to Catholicism Muchos de ellos se convirtieron al catolicismo publicly, de manera pública, but secretly they carried on as Jews. pero de manera secreta seguían viviendo con todas las costumbres y prácticas judías. They were referred to as Marrano, Morano. swine. Oh, ok. Marrano. See, I have to teach him Spanish. So it's not a last name. No. A estas personas las trataban, les decían marranos, They were called Marranos. They were called conversos. conversos precisamente. There was another word for Spanish Jews, anusim. También había otra palabra, anusim, It means cursed ones. que significa los malditos. There are so many Spanish Jews. Hay tantos hispanos judíos They leave the Iberian Peninsula. que salen de la península ibérica. The current prime minister of Israel's father Precisamente el padre del actual primer ministro de Israel argued that if Hispanic people in Central America and South America did a DNA test, él describe en sus tesis y sus libros que precisamente en Latinoamérica, más en Centroamérica, si usted hace un análisis de ADN, they would discover there are 30 million Hispanic people that have Jewish ancestry. encontrarían 20 or 30, 30. encontrarían 30 millones por lo menos de hispanos que tienen ancestros, raíces judías. I'm interested in lost history. A mí me encanta la historia perdida. Siempre me ha interesado investigar la historia perdida. And I'd love to share with you more about this lost piece of history. Y me encantaría compartir con ustedes más acerca de este pedazo de historia que se ha perdido. Though I'm principally a professor, Aunque principalmente soy un profesor, my job this afternoon is to stand as a pastor. mi trabajo, mi asignación en este día es hablarle como pastor. And with that in mind, I want to share some other lost history. Y precisamente en ese contexto quisiera compartirles un poquito más de historia perdida. More so related to biblical literature. Más relacionada con la literatura bíblica. This is going to sound very formal. Esto va a sonar muy formal. I'm interested in sacred space and sacred literature. Estoy interesado hoy en que veamos y estudiemos los espacios sagrados en la literatura sagrada. I'd like for you for a minute just to think about sacred space. Quiero que por un momento usted piense acerca del espacio sagrado. And think about how you behaved in here earlier in a way you normally don't behave. Piense cómo el hecho de que usted está aquí, usted tiene algunos comportamientos que quizás no tiene en su casa, más formales, con más cuidado. I look at men pouring out their heart to Jesus. Y hoy vi hombres levantando sus manos al cielo, abriéndole su corazón al Señor. I bet you don't do that outside of here. Y yo le prometo que muchos de ellos no salen afuera a hacer lo mismo todo el tiempo. You know, to act that way, to share those feelings. Un hombre que muestra sus sentimientos, manifiesta sus emociones, no va por la vida haciendo eso, es algo que hace aquí. There's something about sacred space. Hay algo acerca de un lugar, un espacio sagrado. Space that's dedicated to religion. Un lugar que es dedicado a la religión. A moment that's dedicated to God. Un momento que es dedicado a Dios. There are 168 hours in a week. Hay 160 horas en una semana. We say, God will give you 2 of them. Decimos, Dios, te damos 2 de esas. Outside in the world, it's very secular. El mundo allá afuera es secular. It's not religious. No es religioso. It's profane. Escuche, es profano el mundo hoy en día. The culture is bombastic. La cultura te bombardea con lo profano. Wickedness is everywhere. Por todos lados hay maldad. You have to be on guard. Tienes que tener la guardia levantada.
I drive a Harley Davidson motorcycle. You're very lucky your wife lets you. She has one too. Yo manejo una motocicleta Harley Davidson. Something on two wheels is inherently unstable. That's not going to help my case. Okay. Relax. I'll take care of her. Okay, You just translate. Thank you. Algo con dos ruedas es algo que no es estable. Two wheels, it's very unstable. Dos ruedas son muy inestables. You're going down the highway 60 miles an hour. Y vas yendo por la autopista 60 millas por hora. There's traffic all around you. Hay tráfico todo a tu alrededor. There's no room for mistakes. No hay lugar, no hay margen de error. There's no margin of error. No hay margen, no hay espacio para que cometas errores. It's easy to get hurt. Es muy fácil lastimarte. Life is like that. Así es la vida. Because out there in the world, it's dog eat dog. Porque allá afuera es la ley de la selva. There's something about sacred space where people come together. Pero hay algo acerca de espacios, lugares sagrados donde la gente se reúne. It's a kinder, gentler space. Es un espacio más seguro y más gentil. Más kind and gentle, más amable. Very good. People can let their guard down. La gente puede bajar la guardia. People can heal. La gente puede ser sana. Now, I want to look at sacred space in sacred literature. Y quisiera que veamos espacios, vamos a identificar algunos espacios secretos dentro de la espacios sagrados dentro de la literatura sagrada. I want to briefly explore it in the Old Testament and the New Testament. Vamos a ver un poco del Antiguo Testamento, un poco del Nuevo Testamento. And then I'm going to leave the Bible. Y después voy a pasar de la Biblia. And I'm going to look at early Christian art. Y les voy a mostrar algunas imágenes de arte cristiano primitivo. In fact, I'm going to rely a lot on art de hecho, in this presentation. Hoy voy a usar mucho el arte. What I want to do is take you to Rome, Italy. Quiero llevarte a Roma, Italia. Underneath the city of Rome, bajo la ciudad de Roma, there are 600 miles of little passageways that are carved out. Hay más de 600 millas de caminos que se van abriendo. And going back to the first century, y volviendo al primer siglo, there's places where the early Christians met underground. Hay lugares donde la iglesia primitiva se reunía bajo tierra, subterráneamente. In the catacombs. En las catacumbas. And I'm going to show you pictures from the walls. Y le voy a mostrar algunas fotos que fueron, algunas fotos de diseños que fueron escritos en las paredes de las catacumbas. It gives you a window into their experience 2,000 years ago. Y eso te da la oportunidad de ver como si fuera por una ventana la experiencia que ellos vivieron. I want to briefly explore underground sacred space under Rome. Quiero explorar muy por encima en los lugares sagrados bajo tierra en Roma. And you're going to see it. Y los van a ver. And then I'm going to take you to the oldest above ground church ever found. Y le voy a mostrar la iglesia más antigua subterránea. It's from Dura Europa, Syria. Es de Siria. And it's from a building that was built around 120 AD. Es precisamente de un edificio que fue diseñado, construido en el año 120 antes de Cristo. It's the oldest above ground church. And I want you to see some of the artwork. Sorry, I gave a wrong date. Okay. Yeah. I wouldn't have known. I'm sorry, but they did. Okay. Because I said before Christ, okay, and we're talking New Testament. You fix it. Let me know when you're done. No, I'm done. Okay. I'm done. Okay, please continue. So I want you to see pictures from these ancient churches.
Entonces quiero mostrarle algunas de estas imágenes de la iglesia antigua, la iglesia primitiva. And then very briefly, Y de manera muy corta, I want to read to you les quiero leer, a document that was translated from Aramaic. quiero leerle un documento que fue traducido del arameo, By Professor James Charlesworth at Princeton University. del profesor James Charlesworth de la Universidad de Princeton. It's from a hymnal from 100 AD. Es de un himnario del año 1100. It's the earliest Christian music ever found. Es la pieza musical más antigua que se ha encontrado. Now, we don't know the melody with it, No sabemos muy bien cuál es la melodía, just the lyrics. pero sí tenemos bien registrada la letra original. So my approach to looking at sacred space Y precisamente hoy yo al hablar acerca de los espacios sagrados, it's mostly going to be visual va a ser mayormente visual, with actual pictures. con fotos y obras de arte que les voy a mostrar. I'm going to begin at the Old Testament, but there I'm going to work with pictures too. Voy a comenzar en el Antiguo Testamento, pero les voy a mostrar algunas imágenes también. I'm going to go to the New Testament then briefly, Y después vamos a ir al Nuevo Testamento. and then I want to look at the way the first followers of Jesus expressed how they dealt with sacred space. Y después vamos a ver cómo los primeros seguidores de Jesús fueron impactados por los lugares sagrados. Y'all with me? ¿Estamos? Okay. You're looking at a picture of the Garden of Eden. Aquí están viendo una imagen del huerto del Edén. In Hebrew, it's called Gan Eden. En hebreo se dice así. Yes. And you can see the picture, there's Adam and Eve, or Adam and Cheva. Y ahí usted puede ver a Adán y a Eva. You can see there's a lot of greenery and trees and Usted va a observar flowers. que hay mucha vegetación y mucho verde y muchas flores. You know, it's a very peaceful environment. Y usted va a ver que es un ambiente rodeado de mucha paz. People refer to the Garden of Eden as paradise. Muchos se refieren al huerto del Edén como el paraíso. Now, the word paradise comes from a Latin word meaning enclosed garden. La palabra paraíso viene del latín y es una palabra que significa jardín cerrado. One opens up the Bible, Y cuando uno abre la Biblia, and human beings are placed in this paradise. los seres humanos son puestos en este paraíso. There's peace, Ahí hay paz, security, seguridad, but something happens. pero algo sucede. Now, this is a picture from the Renaissance. Esta es una foto de una imagen, una obra de arte del Renacimiento. You'll see there's this serpent-like figure wrapped around a tree. Usted va a ver que hay una serpiente en el árbol. And there's this handing this fruit to this woman Y le and this está man. entregando el fruto a esta mujer. And it recounts a story in the Garden of Eden. Y esto muestra una historia que sucedió bíblicamente en el huerto del Edén. You see that on one half of the picture. Y usted puede ver eso en la mitad de la imagen. On the other half of the picture, En la otra mitad de la imagen, you see this man and this woman. usted puede ver a este hombre y a esta mujer. Now look at her face and her hands. Y usted va a ver su cara y sus manos. And look at him, there's shame, Y there's puedes fear. ver su vergüenza. You can see an angel-like figure in a red outfit. Y puedes ver a un ángel vestido de rojo. And there's a sword pointed to the neck of the man. Y puedes ver la espada precisamente apuntando la punta de la espada sobre el cuello del hombre. What the artist is looking to present here Lo que el artista quiere presentar aquí is the end of Genesis chapter 3, es precisamente el fin de Génesis capítulo 3, where Adam and Eve are kicked out of the garden. donde Adán y Eva son expulsados del huerto. And there's this angelic figure called a seraph. Y aquí hay una figura angelical llamada what? A seraph. Serafín. Yeah. Seraphim. Seraphim. Seraphim is plural.
Ok. See, in Hebrew, the yud mem ending, im, means plural. Seraph is singular. That'll be on the test. Thank you. That's what happens when you have a professor for a preacher. You call him out. You know, you got to get it right, man. Ay, tengo que estudiar. Yes, yes. Okay. So, he's a good man. I like him. Es que soy su alumno. So, there's this seraphim that's there, and Adam and Eve are kicked out of sacred space. Y ahí vemos cómo Adán y Eva son expulsados de este lugar, este espacio sagrado. It started off here, sacred space, Empieza ese lugar sagrado ahí, but they're kicked out. pero son expulsados. And they go out into a world that's filled with tension. Y van a un mundo que está lleno de tensión. They're going to have boys. Van a tener hijos. The one is going to kill the other. Uno va a matar al otro. You look at the descendants, it goes bad. Ves a la descendencia y te das cuenta que algo no está bien, que algo se distorsionó. This is a simple picture here of the end of Genesis. Esta es otra imagen del final de Génesis. You'll see there's a tree of life, Etz Chaim in Hebrew. Ahí tiene el árbol de la vida. It kind of depicts the Garden of Eden. Y representa el huerto del Edén. And there's a road leading out. Y ves que hay una calle. And there are these angelic figures there, these seraphim. Y ahí usted puede ver estas figuras angelicales, serafines. And there's this sword of fire to make sure nobody gets back. Y hay una espada de fuego que se asegura que nadie regrese. With that said, I need you to open up your Bibles, please, to 1 Kings chapter 6. Habiendo dicho esto, quisiera que me acompañen en sus Biblias a Primera de Reyes, And as you're turning there, capítulo 6, I'll kind of fill in a gap. versículo 1. Adam and Chava leave Eden. Ahí vemos que Adán y Eva salen del Edén. The world is going to populate. El mundo, la tierra se empieza a poblar. By the time you get to Genesis chapter 11, Para el momento en el que llegamos a Génesis capítulo 11, there's a fellow named Abram hay un hombre llamado Abraham, who's from Ur of Chaldea. que es de Ur de los Caldeos, It's modern Kuwait. que es el día de hoy la ciudad de Kuwait. And he's far east of Israel, Y está bastante al este de Israel. but he has inside of him this desire to go to this land, this promised land. Y él tiene dentro de sí este deseo de ir a una tierra que le ha sido prometida. And so he goes on a journey Así que él va por un camino to this place called the Holy Land, a este lugar llamado la Tierra Santa, the promised land. la tierra prometida. And he was called a Hebrew. Y él era llamado un hebreo. The word Hebrew means beyond the river. La palabra hebreo significa más allá del río, Because he was from Mesopotamia, porque él era de Mesopotamia, but then he went across the river into this new world, the unknown. pero cruza este río y entra a un mundo completamente nuevo y desconocido para él. Abraham is going to have a son, Isaac. O sea, Abraham iba a tener a su hijo Isaac, Isaac has a son, Jacob. Isaac tuvo a Jacob, Jacob has 12 sons that become 12 tribes. y Jacob tiene 12 hijos que son las 12 tribus. The family moves into Egypt. La familia se muda a Egipto. There they turn into hundreds and hundreds of thousands Ahí of se people. empiezan a reproducir y multiplicar entre cientos de miles. Moses comes and leads them out of Egypt, Moisés viene y los lidera para salir de Egipto back to this promised land. y para volver a esta tierra prometida. They eventually get settled there. Eventualmente se instalan ahí There's a very successful king named David. y y para ese tiempo surge un exitoso rey llamado David. And he wants to build a house for God. Y él quiere construirle una casa a Dios. But the task falls to his son Solomon. Pero realmente la ejecución del deseo que él tenía en su corazón cayó sobre su hijo Salomón, no sobre David. Solomon is bequeathed millions and millions and millions of dollars for this building program. Y Salomón recaudó millones y millones de dólares para precisamente este templo. So what we're looking at here in the Bible is the first description of the building of sacred space.
Y lo que estamos a punto de ver aquí en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, es la primer descripción de un espacio sagrado. Now, I'm particularly interested in the interior design. Estoy más que nada interesado en que observemos el diseño del interior. In chapter 6, verse 1, it says they began to build the house of the Lord. En el capítulo 6, en el versículo 1, fue a mediados de la primavera en el mes de Seif, y vemos cómo empezaron a construir durante el 4º año de su reinado, que Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Habían pasado 480 años desde el día en que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud de la tierra de Egipto. And if you look in verse 13, to build a house that I will dwell among the children of Israel. God wanted to dwell with his people. Y en el versículo 13 usted va a ver que Dios mismo dice: voy a construir esta casa porque viviré entre los israelitas y nunca abandonaré mi pueblo Israel. Now I want to pay attention to the art. Y quiero que observemos este arte. I'm going to show you some renditions of it in a moment. Le voy a mostrar algunas partes de eso en un momento. But I want you to look at the description in the literature. Pero quiero que observe la descripción que nos da la literatura sagrada. And I'll show you a couple pictures. Después le muestro algunas interpretaciones a través de arte. And then every other picture that I show you comes from the 1st century or just shortly thereafter. Y después todas las imágenes que les voy a mostrar son del primer siglo. If you look here in verse 21, the interior was paved with pure gold. Si usted observa el versículo 21, usted va a ver que el interior lo revistió con oro macizo y fabricó cadenas de oro para proteger la entrada al lugar santísimo. If you look in verse 23, the inner sanctuary had 2 cherubim. Y si usted ve además 2 querubines de madera de olivo silvestre, y los puso en el santuario interior. Cada uno medía 4,5 metros de altura. Now we're told that the cherubim were very, very big. Nos dice y nos explica que cada uno de los querubines era muy, muy grande. If you look in verse 29, Si usted va al versículo 29, he says that he carved all the walls surrounding the house with carved engravings of cherubim, palm trees, and open flowers. ahora nótese esto. Salomón decoró todas las paredes del santuario interior y del salón principal con tallado de querubines, palmeras y flores abiertas. It says the same in verse 32, the double doors, he carved carvings of cherubim, palm trees, and flowers, and overlaid them with gold. Precisamente en el 32 dice que también las puertas estaban decoradas con un tallado de querubines, palmeras y flores abiertas. Las puertas con las decoraciones de querubines y palmeras las revestían después de oro. Now, I'm going to show you a picture in a moment. Le voy a enseñar una imagen en un momento. But what I want to commend to your thinking, Pero lo que quiero desafiar tu pensamiento. originally Adam and Eve were placed in sacred space. Originalmente Adán y Eva fueron puestos en un lugar sagrado, But then they were kicked out. pero después los corrieron. I want you to see the sacred space they're building here Y ahora quiero que veas este lugar sagrado que le construyen al Señor. is in effect a replica of the Garden of Eden. Realmente es una réplica del huerto del Edén. Now, when you look at number 8 here, this is the doorway and a partition. Cuando usted ve la imagen número 8, usted va a ver ahí que hay a doorway, un marco. When you look at number 9, that's called the Holy of Holies. Y en el número 9 usted va a ver ahí el lugar santísimo. If you look at number 7, that's called the Holy Place. Y ahí en el 7 usted va a ver el lugar santo. I liken it to a home where the Holy of Holies is like the master bedroom. A mí me gusta compararlo con un hogar, una casa, donde el lugar santísimo es el cuarto principal, el master bedroom. You know, guests will come to my home and visit. A veces vienen visitantes a mi casa, vienen a verme. My wife and I try to be very hospitable. Mi esposa y yo nos gusta ser muy hospitalarios, But the master bedroom is for us. pero el cuarto principal es para nosotros.
The world doesn't go there. Todo el mundo no se mete ahí. Now, if you look here at the Holy of Holies, no one could go in except the high priest once a year. Y si usted ve el lugar santísimo, nadie podía entrar a ese lugar, solo el sacerdote y una vez al año. In the scripture, we're told that's where God dwelt. Y en la escritura nos dice que es ahí donde habitaba Dios. If you look at number 9, there's a line pointing to a box. Y si usted ve el número 9, va a ver que ahí hay una línea que desciende y apunta hacia una caja. The box is called the Ark of the Covenant. Esa caja se llama el Arca del Pacto. You know, there was a movie, Indiana Jones, ¿Se In acuerda la Search of the Lost película Ark. Indiana Jones? You know, this is what he's playing off of. Precisamente eso, él se está basando en esto. Now, if you look to the left and to the right of it, there are these pictures, these like animals with wings extended. Y si usted ve a la derecha y a la izquierda de esta caja, usted va a ver unos animales, lo que pareciera ser como unos animales con unas alas extendidas. These cherubim, these depictions of the guardian angel type. Estos querubines son como figura de los ángeles guardianes. Now, if you look at number 7, on both sides of it, there are a number of candle holders. Usted va a ver que del lado derecho y del lado izquierdo, donde está la número 7, usted va a ver ahí un candelabro. Actually, they don't hold candles, they hold oil. They're called candelabras. Son candelabros precisamente porque llevan aceite. The Hebrew word is a menorah. La palabra hebrea es menorah. Yes. So when you go into this sacred space, Así que cuando usted va a este lugar sagrado, you have these menorahs, which are depictions of trees. y usted tiene todas estas decoraciones con fotos de árboles. You have these guardian angel types. Usted tiene estos ángeles guardianes. And now I want you to look at a side panel of a wall in the holy place. Ahora quiero que usted vea un panel de una de las paredes dentro del lugar santo. You should be able to see in the middle panel these seraphim again, these winged animals, these angelic type figures. Usted puede ver ahí, precisamente en el panel de en medio, tallado ahí, estas criaturas con precisamente angelicales como querubines. And if you look at the walls at the top, you see these palm trees. Y si usted ve en el panel arriba, usted va a ver estas palmeras. The palm trees are everywhere inside. They're on the walls and the doors. Las palmeras están dibujadas en todos lados, en las paredes y en las puertas. And these angelic figures are represented there. Y precisamente estas figuras angelicales son representadas ahí. This is the depiction of sacred space. Precisamente es una descripción de un lugar sagrado. Now, this temple was in Jerusalem. Este templo estaba en Jerusalén. And the people dwelt around it. Y la gente moraba alrededor de ese templo. And this was the sacred space that people would go to for worship purposes. Y este es el lugar sagrado donde muchas personas iban para adorar. Eventually, the people turned away from God. Eventualmente la gente se alejó de Dios. The temple was destroyed. El templo fue destruido. And the Hebrews were banished from the Holy Land. Y precisamente los hebreos no les prohibieron entrar a la tierra santa. Just like Adam and Eve didn't follow the commandments and they were kicked out of Eden. De la misma manera en la que Adán y Eva no obedecieron el mandato del Señor y fueron echados del huerto del Edén. When these people came back to the Holy Land, they didn't follow the commandments, they were kicked out. Cuando precisamente el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, no siguió las instrucciones del Señor y también fueron echados de la tierra prometida. The temple was destroyed. El templo fue destruido. But they came back again and it was rebuilt. Pero regresaron después y este templo lo reconstruyeron. I'd like to take you to an example of sacred space in the New Testament. If you go to the Gospel of John, please. Quiero ahora mostrarles un ejemplo de espacio sagrado en el Nuevo Testamento. Si usted me acompaña al libro de Juan, capítulo 4, versículo 20. And I'm here in the 4th chapter. Y estoy aquí en el capítulo 4. And Jesus has a conversation with a woman. Y Jesús tiene una conversación con una mujer. Now there are problems with the way this woman was living.
había problemas con la manera en la que esta mujer estaba viviendo. And in the conversation, Jesus calls her out. Y precisamente en la conversación el Señor la confronta. He has a word of knowledge, and he represents that he knows things about her life that only she would know. Manifiesta una palabra de ciencia y se empieza a dar cuenta la mujer que este hombre sabía cosas que ni siquiera que ella no le había dicho a nadie. Now, these were sins in her life, but oddly, Jesus wasn't condemning her. He was just informing that he was aware of her situation. Pero por alguna razón Jesús no la estaba condenando, simplemente le estaba mostrando que él estaba consciente de la situación pecaminosa de esa mujer. She felt comfortable enough to ask him a question. De hecho, ella se sintió lo suficientemente cómoda para hacerle una pregunta al maestro. Jesus is not in Israel, he's in Samaria. En este momento Jesús no está en Israel, está en Samaria. And the Samaritans had their own sacred space. Y los samaritanos tienen su propio espacio sagrado. And the Jews had a temple that they rebuilt in Jerusalem. Y ahora los judíos tienen un templo que reconstruyeron en Jerusalén. So, perceiving him to be a holy man, she asked him a question in verse 19. Así que en el versículo 19, Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. The woman says, Sir, I perceive that you are a prophet. Dijo la mujer, seguro que usted es profeta. And then she says, Our fathers worshipped on this mountain, but you say that the place where we must worship is in Jerusalem. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados? It's like she's saying, that I was raised a Baptist, but some people say I should be a Pentecostal. Es como que estaba diciendo, Señor, mire, a mí me criaron bautista y ahora me dicen todos que tengo que ser pentecostal. Or I was a Catholic and I did it over here, but now some people are saying I need to go over here. Y yo era católico y ahorita otros me están diciendo que tengo que ir para otro lado, en otra dirección. So she says, listen, some people say the house of God is here, some say the house of God is there. Where's the house of God? Entonces dice, algunos dicen que la casa del Señor está allá, otros dicen que la casa del Señor está allá, y la mujer pregunta, ¿dónde es la casa del Señor? Jesus goes on to tell her Así que Jesús continúa diciéndole that the hour is coming when you will worship the Father neither on this mountain in Jerusalem or over there. Él le dice que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. He says in verse 23, the time is coming when the real worshipers will worship me in spirit and in truth. Y se acerca el tiempo, de hecho, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. That worship is not about stained glass windows, organs, or pews. Y ahí empieza a aclarar el Señor Jesús que la adoración no tiene que ver con catedrales, con ventanas de colores, sillas o músicos, órganos, Now, instrumentos. what I'm interested in now, moving on, Y lo que quiero enfatizar en esto que nos queda, because I want to move on and look at art now. ahora vamos a ver arte. And I don't want to keep you real long. Y no quiero dejarlos aquí mucho tiempo. So I want you to look at this picture. It's called a fresco. Quiero que vean esta imagen, se llama un fresco. It's from the catacomb of Priscilla. Es de la catacumba de Priscila. And we're looking at the first century. Y estamos viendo en el primer siglo. Now you're looking at a fresco. Está viendo usted un fresco. That it's painted on a wall and it's covered over with a gloss to preserve it. Y está pintado sobre una pared, pero está recubierta con vidrio precisamente para preservarla. Now you're looking at a woman with a certain posture. Y estás viendo a una mujer con una postura específica. Hands are open, she's looking up. Tiene las manos levantadas, está mirando hacia el cielo. There's a kind of abandon with this. Abandonment, a kind of just taking leave of the moment. Un abandono. Hay como un abandono, una actitud, una postura de abandono. So this is a picture in the worship space. There are many other pictures like this. Esta es otra imagen de en un lugar de adoración. Hay muchas otras más. Here's another one from the catacomb in Rome.
Aquí tiene otra de las catacumbas de Roma. And this is a depiction of Noah. Y esta precisamente es una imagen que representa a Noé. And he's in a boat. Y está en un bote. And it looks just like a smudge in the corner, but there's a bird there that's coming down. Y lo que ahí se ve como una mancha ahí en la esquina superior izquierda de usted, It's a dove that's coming down. ve cómo hay una paloma que Now, desciende. look at the posture of his prayer. Note la postura de su oración. That there's a type of prayer, a type of person. They're called oran. Hay un tipo de oración, un tipo de persona called An oran, O-R-A-N, un orín. or O-R-A-N-S, orans, or O-R-A-N-T. No, pero no sé. Okay, orange. Let's Yes. call them orange. It's called an orant. Orange, sí. Yes. It's this posture of prayer. Es una postura de oración. When you look at early Christian art, Cuando usted ve literatura cristiana primitiva, you constantly run into pictures of people praying like this. siempre va a ver usted muchas fotos de gente orando de esta manera. Now, of course, today, if you pray like this, they say you're crazy. You're supposed to pray like this. Si hoy tú te pones a orar así, te va a decir, estás loco, se tiene que orar Oh, así. no, we don't do that No, crazy aquí en stuff esta like the iglesia no hacemos Pentecostals. eso de levantar las No. manos, no. We don't go with that new fad. No vamos con esa nueva onda de las manos levantadas. Well, look at these pictures from century 1. Pero estas fotos son del siglo I. Maybe it's not so much a new thing as much Quizás as no it es is una moda nueva, a resurrection of an old thing. quizás es simplemente la resurrección de algo que hace mucho That tiempo estaba. if you look at the first experience of people who received the Holy Spirit, Si usted ve las primeras experiencias de personas que recibieron al Espíritu Santo, here's an example of pictures they left behind. aquí te van algunas imágenes que dejaron ellos. Never mind, well, this preacher says this over here, and he's an apostle. No, es que aquí este pastor dice que tiene que ser así y ojo que él es el apóstol. And this preacher says, no, this is the way it is. No, y este predicador de este lado dice, no es así, es asá. Yeah. Never mind the words, just look at the art. No, observa el arte. You're looking at another picture here. I need you to look close. Está viendo aquí a otra imagen que necesito que la vea con atención. This is from a wall in Dura Europa, Syria. Esta es una pared en algún lugar en Siria. It's from the oldest church, above ground church ever found. Es de la iglesia subterránea, escondida, perseguida, la más antigua que se ha encontrado, de la cual se ha encontrado un registro físico. Now, if you look at the middle of the picture, there's a picture of a man. Si usted ve en el medio de la imagen, usted va a ver ahí plasmado a un hombre. And his arm is across his chest like this. Y su brazo está cruzado enfrente de su pecho, así. Like he's saying, go. Or Como que está diciendo, ve. he has his arm beckoning this way. Está con su brazo apuntando en una dirección. And you can see another man. Y usted puede ver otro hombre. He's carrying a bed frame on his back. Está cargando una cama, la estructura de una cama en su espalda. And he's getting up. Y se está levantando. It's like the man is beckoning him, go. Y el otro hombre como que le está diciendo, dale. And this man is getting up and taking his bed with him and leaving. Y este hombre está levantando su cama y se está yendo. And what it says in Latin underneath it, Y lo que dice la parte de abajo en latín, there's the words, rise, take up your pallet, and walk. dice, levántate, toma tu lecho y anda. Now, it's quoting Jesus Christ. Está haciendo está haciendo referencia a Jesús. And now here, Jesus is wearing a Roman outfit. Ahora usted va a ver que aquí Jesús está usando una túnica romana. He's wearing a Roman robe. Está usando una túnica romana. Because we're right around 120 AD and we're in Roman Syria. Porque estamos en el año 120 en Siria, gobernada por los romanos. So there's a different look.
Entonces esto se ve diferente. But the artwork is recalling a story about Jesus healing a paralytic. Pero precisamente esta obra de arte está transmitiendo la historia de cuando Jesús sanó un paralítico. Now, this picture is not just from the oldest church ever discovered. Esta imagen no solo fue tallada en la pared de la iglesia subterránea más antigua que se ha descubierto. It's on the apse of the church. Apse. It's where everybody's, when someone's preaching, it's the picture right behind where the cross is. Precisamente está en el centro del santuario, en la parte de atrás, más o menos a la altura en la que tenemos nuestra cruz aquí. In other words, it's not something off to the side, it's something everyone sees when someone is preaching the Bible. En otras palabras, no es algo así como que lo tienen ahí al costadito, no, es algo que está en el centro donde te es inevitable si estás en ese lugar observarlo. Now, there are people that pray like this. Hay gente que ora así. And then whoever is in this space right here Y quien sea que está en este espacio de esta otra imagen believes that Jesus does miracles. cree, el que dibujó eso, cree que Jesús hace milagros. There's a reminder in the art that Jesus heals and delivers from problems. Hay un mensaje que te recuerda que Jesús todavía hace milagros. That if we're looking at sacred space, Si estamos observando lugares sagrados, I'm interested in what that space was all about. quisiera saber por qué es ese lugar sagrado, qué era tan importante para esa gente que estaba ahí And what kind of stories were told there. y qué tipo de historias fueron contadas ahí. Here's another example. You Aquí might, tiene otro ejemplo, and you can barely see it apenas si lo puede ver because the fresco broke up. porque el fresco, like a canvas, Yeah, the canvas, El canvas se the rompió. plaster faded. el papel que usaban. But you can see two women, they're coming to a tomb. Y ve dos mujeres que se acercan a una tumba. And there's a star there, and you can see the arms extended. Y usted ve ahí una estrella y ve los brazos extendidos. Now, what we're looking at here are pictures of old worship space. Lo que está viendo aquí son fotos de lugares antiguos de adoración. Okay, let me back up and summarize and then finish. Déjeme recapitular y después terminamos. I wanted to talk about forgotten history. Quería hablar acerca de la historia olvidada. The whole Spanish-Jewish connection is a fascinating piece of lost history. Por cierto, toda la conexión entre hispanos y judíos, por ejemplo, es un pedazo de historia perdida. I've been asked to lecture on that all over the country, but I don't have time here now. Could you come back and do that? Yeah, it depends if you translate good. Sure. Yeah, of course. De hecho, él alrededor del país le piden que venga a hablar porque estudia mucho la relación entre judíos e hispanos. Por cierto, le dije que regrese y nos haga un seminario y nos cuente todo eso. I wanted to talk about forgotten history. Yes, sí. They really like that idea. Love to do it. We'll do a seminar. Yeah, okay. Yeah. But I wanted to do forgotten history. Pero quería hablarle un poco de la historia olvidada. But particularly what's forgotten about worship space. Pero precisamente algunas cosas que se olvidan acerca de un lugar sagrado de adoración. I wanted to go back and explore how in early Genesis there's like this sacred space, but it gets ruined. Quiero recordarles cómo en Génesis había un lugar tan sagrado que se arruinó. But then in the Old Testament we build a house, the sacred space, but it gets ruined. Y después en el Antiguo Testamento construimos una casa y se volvió sagrada porque Dios estaba ahí, pero fue destruida. But then Jesus says you don't need all of that stuff. Y después Jesús dice que no necesitas nada de eso. And when it comes to worship, we're seeing stuff like this. Y después de Jesús vemos adoración y vemos imágenes de gente que estuvo escondida en la iglesia subterránea y tallaba esas imágenes. What I'd like to do is read two very short passages, and then we're just about done. Le voy a leer dos pasajes bien cortitos y después terminamos. This is, I mentioned that Professor Charlesworth at Princeton translated some literature from the Aramaic language. Esta es precisamente la literatura del profesor de Princeton que tradujo esta escritura directo del arameo. It's not biblical literature like we just read. Ojo, no es
no es literatura bíblica como la que leímos, no es un canon. But it reflects the feelings and the thoughts of those who were impacted by the Jesus Pero story. te refleja los sentimientos y cómo procesaban aquello que Jesús enseñaba. These are songs, we don't know the music. Esto es una canción de un himnario Love de la to give you iglesia the- primitiva. Love to give you the music and then you can play it. No sabemos, he can do it. You can do it, No yeah. sabemos, sí, dale un poquito, yeah, you can sing it. No sabemos cuál era la música, pero Jorman le va a poner música y la va a cantar. But all we have are the words. If you look at Ode 21, verse 1, Y si usted ve en el himno 21, en la primera estrofa, he says, I raised my arms on high dice, levanto mis manos en alto, on account of the grace of the Lord. proclamando la gracia de Dios. Down in verse 4, he says, and even I myself acquired members. En la estrofa 4 dice, yo mismo, what? Body parts. Yo cada una de las partes de mi cuerpo. And in them there was no sickness or affliction or suffering. Y en ellas no había enfermedad, ni aflicción, ni sufrimiento. He says, I raised my arms on high because of the grace of God. Él dice, levanto mis manos en alto por la gracia de Dios. And I experienced a God that takes away the affliction and the suffering and the Y sickness. experimenté al Dios que te libra del sufrimiento, el dolor. I want to give you one other example Déjeme darle un pedazo más del himnario. from Ode 27. Del himno 27. There's 3 verses. Tiene 3 estrofas. The first says, I extended my hands and hallowed my Lord. Dice, extendí mis manos y proclamé mi Señor. For the expansion of my hands is his sign. Porque la extensión de mis manos es una señal. You know, people talk about the sign of the cross. Muchos hablan de la cruz, ¿verdad? Okay. Now, what he says here, he says, Lo que dice- I extend my arms to the Lord. Extiendo mis manos al Señor, For the expansion of my hands is his sign. porque la expansión de mis manos es su señal. Now, when she's praying like that, Cuando ella ora así, you know, I mean, we pray, we take our troubles to the Lord. nosotros llevamos nuestras angustias delante del Señor. Oh, Lord, help me with this and with that. Oh, and with Señor, this. ayúdame con esto y ayúdame con aquello. Oh, Lord. Oh, Señor. And I'm good with all that. We should do that. Y está bien, deberíamos hacer eso. But I just want to add one thing. Pero quiero agregar una cosa. I want you to hear what this author says. Quiero que vean lo que dice esta otra estrofa de este antiguo himnario. This early Christian author has been dead for 1,900 years. El autor de esta estrofa, de este himno que le estoy por mostrar, ha estado muerto por más de 1900 años. 1,900 years. He says, I extended my hands and hallowed my Lord. Extendí mis manos y proclamé a mi Señor, For the expansion of my hands is his sign, porque la extensión de mis manos es una seña and my extension is the upright cross. y mi extensión precisamente es la cruz. When they prayed like this, Cuando ellos oraban así, they're remembering someone who died like this. se acordaban de alguien que murió así también. When something like that, En algo así. thank you for being gracious to listen. Gracias por tener la gracia para escuchar. I'm sorry I couldn't preach in Spanish, Perdón que no pude predicar en español, but I thank you. pero gracias. I wanted to share about sacred space Quería compartirles sobre los espacios sagrados, because what we do when we get together, we just enter into sacred space together. Rey Mayor. You know, we take our burdens to the Lord. We meet Y nosotros friends. venimos a este lugar sagrado y traemos nuestras cargas delante del Señor y tenemos amigos.
The church is in the process of expanding. Precisamente esta iglesia está en un proceso de expansión. And for those that participate in the building program, Y aquellos que van a participar en este programa, it's not just about sticks and bricks. no se trata solo de los ladrillos y las columnas. It's about expanding sacred space. Se trata de expandir lugares sagrados. I liken it to a turtle. A turtle. ¿A what? A turtle. What, you like a turtle? No, it's just that I look at a church like for me, a church is like a turtle. Para él la iglesia es como una tortuga. Yes, yes. You know, I told my boys that I want to have a family crest, a family seal. Yo le dije a ellos que yo quería tener le dije a mis hijos que quería tener un sello familiar, un símbolo familiar. The Seif family seal. El sello familiar Seif, There'll be a shield. que era como un escudo. And my boy says, what are you going to put on a lion? Que aparece ahí un león, A tiger? un tigre. I said, no, Yo dije, no, a turtle. quiero una tortuga. My boy says, Dad, you're crazy. Decía, papá, ¿cómo vas a poner un logo con una tortuga? Why a turtle? ¿Por qué la tortuga? And I said, sons, because every turtle knows Porque cada tortuga sabe. in order to get anywhere in life, you have to be willing to stick your neck out. Para poder llegar a cualquier lado en la vida vas a tener que sacar el cuello. You gotta, if you like a girl, Si te gusta una chica, you gotta take a risk. tienes que arriesgarte. You gotta stick your neck out. Tienes que sacar el cogote. Let her know what you think. Dile lo que piensas. If she swats it, Y si te mocha la cabeza, go back in your shell, pues regrésate. find someone else. Encuéntrate a alguien más. But you gotta be willing to take some Vas risks. a tener que aprender a arriesgarte. Now, when you think of a turtle, Cuando piensas en una tortuga, we think of the shell. piensas en el caparazón. But the turtle really isn't the shell. Pero la tortuga realmente no es el caparazón. The turtle is the organism that lives inside of the shell. La tortuga es el organismo que vive And if dentro de la the casa organism is growing, cascarón. excuse me, I'm sorry. Go ahead. It's okay. If the organism is growing, the shell's going to grow in association with it. Pero si precisamente si el organismo empieza a crecer, entonces el caparazón también empieza a expandir. Wow, this is really You good. know, it's all very organic. Es todo muy orgánico. And this turtle called Grace is growing. Y esta tortuga llamada Grace está creciendo. And so, you know, the question is going to be raised graciously and gracefully, who wants to help contribute to the growth? Y la pregunta es quién quiere contribuir a este crecimiento. Just to buy one seat anymore costs $40 or $50 in the sanctuary. But I don't want to talk about that. Just to what? You know, I said just to buy a chair, they cost $50. Oh, sí, hoy en día él es pastor, dice, hoy en día una silla te cuesta $50. So when the time comes down the road, you know, be gracious to support that. Y cuando venga el tiempo y llegue el momento, tenga la gracia de apoyar estas cosas. In closing, I hope that you have a little more of an appreciation for sacred space. Espero que el día de hoy usted haya sido bendecido y sepa apreciar los lugares sagrados.